gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar mi gran satisfacción que está de nuevo con nosotros un hombre que sabe, que estudia, que está a la vanguardia de los acontecimientos muchas veces, como es mi querido amigo el doctor Jorge K. Primero, lo saludo a Jorge. Gran gusto, Jorge, tenerte en Corrientes de Pensamiento. ¿Qué tal? Gracias por invitarme nuevamente, Pocho. No, por favor, y con ese pretexto sos el amigo, el invitado, cuasi columnista de Corrientes de Pensamiento. Te digo, ¿sobre qué tema podemos iniciar este diálogo? A lo mejor, como veíamos el otro día, la gira del presidente a China, a Rusia, etc. ¿Te parece ¿Cómo no? bien, Jorge? Yo creo absolutamente, creo que este viaje es un viaje del presidente Alberto Fernández de extrema importancia. Sobre Yo todo te dejo que vos te explayes sobre el tema, por ahí interrumpo, yo te pido disculpas. Por favor, sobre lo más importante de esta gira del presidente Alberto Fernández es que es la visita que realizó a la República Popular China con su entrevista con el presidente Xi Jinping. Y el hecho más importante de este viaje a la República Popular es que la Argentina ingresó en la ruta de la seda, esto es, en el proyecto de conectividad, de desarrollo de la infraestructura que está desplegando la República Popular China en los últimos 8 años y que está destinado a conectar desde China continental a Europa occidental a través de los países del Asia Central y el territorio de la Federación Rusa. Este es un acuerdo de extrema importancia. Son 67 países los que participan de la Ruta de la Seda y la Argentina cumple en este sentido un papel importante en el sentido de que es una economía completamente complementaria, absolutamente complementaria con la de la República Popular. Al mismo tiempo, en este viaje del presidente Alberto Fernández, se pactó una serie de préstamos para proyectos específicos que alcanza a 24.000 millones de dólares, precedidos por lo que sucedió la semana anterior al viaje a la República Popular del presidente Alberto Fernández, que es un acuerdo para financiar y construir la 4ª usina nuclear de la Argentina, que va a ser conocida bajo el nombre va a estar ubicada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, y va a estar identificada con el nombre de Atucha 4. Esto es de extrema importancia. Es importante con esto, ¿no? Exactamente, porque la tecnología que tiene China en materia de usinas nucleares es la más avanzada del mundo. Y esta usina, la de Atucha 4, va a ser construida precisamente con esta tecnología que es la más avanzada de este momento de la historia del mundo. Y esto para la Argentina tiene una importancia estratégica porque permite incorporar a su parque eléctrico una usina del cual ya la Argentina tiene una larga experiencia en su manejo, control y desarrollo, con la tecnología más avanzada de este momento mundial. Estos son los trazos fundamentales de este viaje del presidente Alberto Fernández a la República Popular China. Con respecto a Rusia, con las reuniones con Putin, por ejemplo. Bueno, Putin en este momento cumple, como es notorio, un papel fundamental en la crisis que se desarrolla en Europa, al referido a la posición rusa de rechazo a la extensión de la frontera de la OTAN, la Alianza Occidental,
hasta llevarla a la frontera rusa, que es lo que ha sucedido en los últimos 5 años y que ha permitido incluso, esto es lo que la Federación Rusa rechaza, que la Alianza Occidental, la OTAN, le ofreciera en la cumbre del año 2008 en Bucarest, Rumania, la incorporación de Ucrania a la Alianza Occidental, la OTAN, lo que para Rusia constituye prácticamente un caso bélico, casus bellis, porque considera que todo lo que afecte a Ucrania afecta de manera directa a sus intereses vitales. En este momento, por lo tanto, el presidente Vladimir Putin cumple un papel de importancia mundial y con una extrema relevancia en su relación con los otros países europeos, ante todo Alemania y Francia, y también, sobre todo, la negociación que tiene en marcha con los Estados Unidos. Hay que agregar, Pocho, que en el día de mañana viaja a Moscú el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, que ha recibido una invitación de Putin para tener una entrevista en Moscú de las mismas características que la que ha tenido con el presidente Alberto Fernández. Brasil y la Argentina, por lo tanto, tienen canales de comunicación e implícitamente de negociación con la Federación Rusa y con su líder, que es el presidente Vladimir Putin. Fíjate, Jorge, estuve viendo, no sé si estoy bien informado, que Biden planteó un poco una especie de encontronazo con Putin. Yo diré Putin, perdón. Putin. Y parece que él dio las explicaciones pertinentes. Con respecto a esto, como decís, Europa Occidental, OTAN, etcétera, he leído tu muy buen artículo en Clarín de hace 2 días, el domingo, pues. Así que te está ocupando preferentemente estas cuestiones que a mi criterio hacen a que las soluciones se puedan ir encontrando en mayor medida, porque esto también es una manifestación clara, precisa y concreta de que hay que darle la importancia que tiene las relaciones internacionales. Y vos en esto estás abarcando todos los aspectos de esta cuestión. Así que me parece trascendente que sigamos hablando en estos términos. Y lo otro, también manifestó el gobierno argentino, acá el embajador americano es Stanley, ha dicho que Estados Unidos o el presidente Biden, para el tema de que se pueda resolver o llegar a un acuerdo en la cuestión de la deuda con el fondo y evitar el default. Quiero tu opinión, Jorge, sobre ese tema también. Bueno, el origen de esta cuestión que se ha planteado en relación a los Estados Unidos es porque en la entrevista con el presidente Vladimir Putin, el presidente argentino Alberto Fernández, en forma absolutamente insólita, le manifestó a Vladimir Putin, ante su total silencio, que el objetivo de la Argentina era alejarse de la dependencia con los Estados Unidos y sobre todo alejarse de la dependencia con el Fondo Monetario Internacional. Y esto lo dijo al presidente Alberto Fernández en la misma semana en que se había llegado a un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de la intervención directa a favor del acuerdo del gobierno del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Por eso, al día siguiente de estas asombrosas, en el fondo, manifestaciones del presidente Alberto Fernández en su entrevista con Vladimir Putin, el jefe de gabinete, Juan Mansur, se dirigió a la residencia del nuevo embajador de Estados Unidos, Stanley, que tiene una representatividad no solo diplomática, sino también un papel político fundamental en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, y le agradeció
la intervención directa norteamericana que ha permitido a la Argentina tener un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional en una cuestión que es vital para la Argentina, por el que en el caso de que no hubiera acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina se encontraría en una situación de default, esto es, de incumplimiento de sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, y en ese caso estaría totalmente aislada del sistema mundial, con consecuencias que pueden calificarse como catastróficas desde el punto de vista económico, financiero y monetario. Y además, Jorge, yo digo también, es lo que yo tengo entendido, por eso quiero ratificación. Parece que el presidente argentino después manifestó que no era el problema con el gobierno actual, con el de Biden, sino con el gobierno de Trump, lo cual me parece un infantilismo imposible. Absolutamente. Ciertamente, para los Estados Unidos, el objetivo es impedir que la Argentina entre en una situación de colapso, que es lo que ocurriría en el caso de que no hubiera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y como la Argentina es un país relevante en América del Sur, esto crearía una crisis política y económica en toda la región, el colapso de la Argentina, que es lo que Estados Unidos quiere evitar. Volviendo un poquito así, porque iba a hacerlo en ese momento, y hablamos de este otro tema, he visto que en las encuestas en Brasil, a las próximas elecciones, aparece Lula con ventajas bastante amplias. No sé Absolutamente. si esto se ha confirmado o no, vos que conoces mucho Brasil, te la hago la pregunta, me parece muy importante. Mira, yo creo que el dato central de carácter estratégico para tratar de comprender el proceso eleccionario en Brasil que lleva a la elección presidencial en el mes de octubre de este año es que en Brasil hay una polarización prácticamente completa entre el presidente Jair Bolsonaro por un lado y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por el otro. En este sentido, lo que hay que advertir es que no hay tercer candidato. La elección brasileña se dirime en forma excluyente y exclusiva entre Bolsonaro de un lado y Lula del otro. A esto hay que agregarle que es una contienda donde los dos protagonistas tienen puesto en sus manos la totalidad de los recursos políticos y económicos de Brasil en el momento actual. Por lo tanto, no hay que dar por sentado en modo alguno que Lula tenga ya ganadas las elecciones presidenciales del mes de octubre. Lo que hay que tomar en cuenta, sobre todo y fundamentalmente, es que esta va a ser una elección muy trabada, que se va a dirimir por escasos votos y en donde no hay tercer candidato que pueda aparecer en tercer lugar en esta contienda presidencial. Claro, porque yo vi, Jorge, que aquel juez que después que incidió mucho. Moro, Sergio Moro. Claro, después creo que fue ministro y ahora quería presentarse como tercer candidato, pero por lo que veo y por tu conocimiento profundo en lo que ocurre allí, evidentemente las cosas se van a definir entre el presidente Bolsonaro y el expresidente Lula. Exactamente. Y en elecciones en otros lugares, por ejemplo, en Europa Occidental, creo que ahí también hay una elección. Primero, creo que fue reelecto un presidente en Alemania, pero yo te quiero preguntar sobre Francia, ¿cómo estás viendo la elección presidencial en Francia va a tener lugar dentro de 2 meses. Y el presidente Emmanuel Macron va a ser uno de los 2 protagonistas de este proceso electoral presidencial. Encuentra a Francia con una verdadera situación de boom económico. Este es el momento de mayor crecimiento de la economía francesa desde la Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar, un elemento que conviene tomar en cuenta,
por su efecto sobre el proceso electoral interno de Francia, es que está cumpliendo Macron un papel fundamental como mediador para encontrar una solución, una salida a la crisis entre Rusia, Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos. En este sentido hay un protagonismo esencial del presidente Emmanuel Macron, que claramente va a tener un efecto en el proceso electoral interno dentro de 2 meses. Y bueno, tenemos, poner 3 minutos, Jorge, yo te dejo cómo estás viendo y cómo terminará este tema para evitar el default de arreglo con el fondo y la incidencia de estas conversaciones con estos países. Yo creo que esas son positivas. Lo que yo pienso, sí, adelanto mi postura nomás, es que tenemos que ser sinceros, tenemos que decir las cosas como sucedieron y no un rato una cosa y a la media hora otra. Tenemos que ser coherentes. Así es, absolutamente. Mira, Micho, yo lo que veo es lo siguiente. El Frente de Todos, el kirchnerismo en el gobierno, va a votar dividido en el Congreso de la Nación. En primer lugar, va a votar dividido en la Cámara de Diputados. Pero acá ahí aparece un segundo elemento que hay que tomar en cuenta, es el hecho de que la oposición, encabezada entre otros por Patricia Bullrich y también por Horacio Rodríguez Larreta, ya ha manifestado que va a evitar en cualquier caso que el país se ingrese a una situación de default y por lo tanto va a respaldar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que intenta el gobierno del presidente Alberto Fernández. De esta manera, quedaría en minoría la abstención o el voto negativo del sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner, que quedaría completamente aislada en el escenario político nacional. Esa es una buena noticia e información, porque con esto se aseguraría el número de legisladores para aprobar, de acuerdo con el fondo, que nos permitiría evitar el default que tanto perjudica. Sobre todo, hay otra cuestión, querido Jorge, yo no puedo dejar de mencionar, que vos conocés también muy bien. Lo que está pasando en algunas provincias, como la nuestra, por ejemplo, donde no podemos desentendernos de lo que pasa en el arreglo con el fondo, porque iría mucho más en las provincias que perciben ciertas cifras que a lo mejor sean cada vez peores. Y acá hay una sequía, un daño tremendo en la zona productiva. Y yo dije el otro día y lo repito hoy, que no solamente esto va a perjudicar a los productores, a los que crean riqueza además, pero allí hay una serie, un número importante de personas que dependen de que anden bien, depende de eso, porque si no, es mucho más amplio el daño que se produce a la gente que trabaja en esta actividad, a la gente que depende a veces de los dueños de las empresas que están sufriendo esto. Y la verdad que es muy grande lo que está ocurriendo y hace tiempo que tenemos la ilusión o la esperanza y no se concreta hasta este momento. Estuvo acá el ministro Domínguez el otro día y creo que fue bastante interesante la relación con el gobernador de la provincia y con su gente. Esto no quiere decir que hayan otras personas que están enturbiando y molestando con este tema. Nos quedan 2 minutos, querido Jorge, para que vos des tu opinión con respecto a estos temas que fueron varios y que son importantes. Mira, yo creo que el énfasis me gustaría colocarlo, Pocho, sobre el problema de la aprobación por el Congreso argentino del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es de crucial importancia para la Argentina. No hay tema más importante que este para el país. Y por lo tanto, lo que hay que seguir muy de cerca es la forma en que coincide la mayoría
del Frente de Todos, por un lado, y la oposición de Juntos por el Cambio por el otro, dejando aislada, completamente aislada y por lo tanto derrotada políticamente, la posición negativa de Cristina Fernández de Kirchner y su sector. Y en esto que resta para terminar 2 minutos, yo diría, no digo Arabal, pero ahí cerquita los problemas de las provincias, como en este caso, lo que ocurre en Corrientes. Pero claro, primero es de trascendental importancia que se arregle con el fondo a efecto de evitar el default, porque no, sería más grave todavía la situación. Absolutamente. Para las provincias argentinas esto es crucial. Pero para eso también todos tienen que tomar la medida de tener la infraestructura necesaria para tratar de competir de la mejor manera posible temas de esta naturaleza. Así es. Así que dejo, Jorge, yo quería cerrar ahí. No, por favor, te agradezco nuevamente la invitación y espero que la situación en Corrientes, estos incendios devastadores que está sufriendo la provincia, encuentren una respuesta positiva lo antes posible, porque Corrientes es una provincia fundadora de la nación argentina a la que todos los argentinos deben respeto y consideración. Te agradezco enormemente, Jorge, y el que quiere agradecerte es que hayas estado ya dispuesto a abarcar estos temas de enorme trascendencia. Un abrazo muy grande. Y hasta luego, gracias por llamar. Chao, 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 saludos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Manifiesto con gran satisfacción que hoy hayamos escuchado al doctor Castro en este diálogo, manteniendo temas de enorme trascendencia en lo internacional. Y también hablamos del tema de la situación argentina con respecto al Fondo Monetario Internacional, que creo que es sí o sí una cuestión que implica una actitud generosa, pero totalmente consecuente, con que si entramos en el default se complican totalmente lo que venimos midiendo, ya sea la inflación, la pobreza, los empresarios, etc. Yo creo que lo que produce riqueza, digamos. Y esto va a significar una situación que es impredecible, porque el tema de la inflación, el tema de que la gente no tenga posibilidades de trabajar con dignidad, es realmente muy
preocupante. Pero también es preocupante o son preocupantes otras cuestiones que hacen a la situación del país. Y en este caso de nuestra querida provincia, que está sufriendo las consecuencias enormes y feroces, diremos, en cuanto a la sequía que ha quemado campo, que ha quemado alambrado, que ha quemado postes, que produjo un daño enorme. Ayer me hablaban algunos de enormes situaciones y hectáreas. Que Dios quiera nos ayude, que tengamos una lluvia. El otro día tuvimos 5 milímetros y mucho menos, que no alcanzó de ninguna manera a resolver mínimamente este dramático problema que tenemos. Y yo decía a Jorge Castro, tenemos que tener la infraestructura necesaria. No podemos salir detrás de los acontecimientos. Por supuesto que no estaba prevista una sequía de esta naturaleza, pero creo que tenemos que recurrir a todos los elementos que produzcan resolver, aunque sea mínimamente, esta cuestión y no depender exclusivamente de lo que la lluvia nos permita asociar definitivamente. Es nuestro compromiso seguir agudizando el ingenio para buscar soluciones para los productores y para la gente que allí trabaja. Ese es nuestro compromiso. Y quiero despedirme con esta enorme preocupación que tenemos por uno y otro tema y algunos más hasta el próximo programa del jueves, si Dios quiere.